Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de Management de AE, que hoy lleva por título Atrévete, sí se puede, Scrum Project Management. Bueno, pues nuestro ponente, que sabe muchísimo de todo esto, nos dice que a lo largo de esta sesión va a llevar a cabo una serie de reflexiones basadas en su experiencia personal para animaros a todos vosotros a lanzaros a la implantación de formas alternativas de gestión de proyectos y, en concreto, del máximo exponente de las metodologías ágiles, Scrum. Estas son algunas de las reflexiones troncales que desgranaremos, nos dice nuestro ponente, a lo largo de la sesión. La primera es ¿por qué gestionar proyectos? Llevar a cabo proyectos sin método y sin los conceptos claros es realmente una invitación al desastre. Riesgos hay muchos, metodologías hay varias, pero toda organización debe confiar finalmente en una metodología y nuestro ponente nos dirá por qué. En gestión de proyectos, la visión determinista y la visión adaptativa constituyen dos mundos, dos maneras de ver la gestión de proyectos, pero cada herramienta tiene su valor intrínseco y deberíamos sacar partido de cada una en función de los objetivos perseguidos. Mucha gente ha oído hablar de Scrum y siente una gran curiosidad. Ahora bien, si queremos lanzar Scrum en nuestra organización, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Está cerca o lejos del alcance de nuestras manos? Fijaros cuántas incógnitas, ¿no? Pues bien, la metodología Scrum en ciertos entornos de producción, como los de software informático, debe aplicarse a rajatabla. Todos sus preceptos tienen un sentido y razón de ser. Sin embargo, cuando conocemos Scrum y lo abordamos bajo un prisma más flexible, descubrimos su utilidad para entornos de trabajo distintos e insospechados, abriéndose un nuevo abanico de posibilidades. Pues de todo esto, todas estas incógnitas, nos las va a desvelar Juan Luis de los Ríos, que es nuestro ponente hoy, que es experto en el tema. Juan Luis es consultor empresarial en ámbitos de logística, producción y project management. Es también especialista en definición y dirección de proyectos de cambio organizacional y reenfoque empresarial. Su formación es ingeniero técnico industrial y tiene un máster en dirección de producción y logística. Además, no contento con todo esto, es profesor en universidades y escuelas de negocio, compaginando la consultoría de negocio y el training directivo con el ejercicio de la dirección. Anteriormente, Juan Luis ha sido director de proyectos en Berce, director ejecutivo de Dental Cataluña, director de planificación logística en Grifería Roca, sanitario, director estratégico de formación en la Unión Empresarial de La Noya y también es director del máster en e-Supply Chain y Logística Internacional de IEPS Business School. Ejerce como consultor y formador bajo el sello Consulting Executive Training. Pues muy bien, como sabéis, esta conferencia de management durará 1 hora en la que dedicaremos los primeros 50 minutos a la exposición del tema y en los últimos 10 minutos Juan Luis contestará a todas vuestras preguntas que nos haréis llegar, como siempre, como sabéis, a ciclos, al correo ciclos.adistancia@eae.es. Bueno, ya sin más preámbulos, os dejo en muy buenas manos, os dejo con Juan Luis. Juan Luis, adelante. Pues muchísimas gracias, Leonor, por la introducción tan amable y también a la escuela, a EAE, por esta oportunidad de poder hacer un poquito de proselitismo de esa disciplina de gestión de proyectos que se llama Scrum, que viene del mundo ágil, y vamos a hacer un poquito una retrospectiva de ella, pero también con una intención muy clara, que es invitaros a atreveros a meteros en este charco que es Scrum y, bueno, y saldréis indemnes. Pero hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si me permites, Aleix, vámonos a la presentación, vamos al índice. Perfecto. En el índice, os voy a enfocar primero qué vamos a hablar en esta sesión. Lo primero que quisiera es irme al punto número 1. Vamos a ver qué es Agile, qué es Scrum, qué son estos conceptos y una retrospectiva general y los conceptos fundamentales que hay en torno a toda esta metodología, ¿vale? Que es bien distinta de las metodologías clásicas en torno a las cuales normalmente estábamos enfocados y en las que se trabaja todavía en muchísimas empresas, y es que además debe ser así, muchísimas empresas donde esa metodología clásica se adapta perfectamente como un guante, pero también nos hemos dado cuenta con el paso de los años y especialmente en la última década y media de que hay una serie de entornos
de gestión en los cuales las metodologías clásicas no se adaptan en absoluto. Estamos utilizando herramientas equivocadas para entornos que merecen otro tipo de herramientas. Es por ahí por donde nos vamos a sumergir hoy dentro del mundo Agile, dentro de esta disciplina de gestión llamada Scrum, y vamos a ver una serie de conceptos fundamentales en la primera parte. En la segunda parte nos vamos a enfrentar a, bueno, pues a lo que se enfrenta una persona cuando le toca implantar y desplegar esta metodología fantástica en una empresa. Llega la hora de la verdad y te encuentras pues con muchísimas decisiones que tienes que tomar en empresas y en entornos, bueno, pues que cada una es de su padre y de su madre y todas son distintas. Por lo tanto, la metodología es una, pero aplicada en una infinidad de empresas diferentes, pues puede provocar pues muchísimas dudas. Son cuestiones que vamos a intentar clarificar, echar un poquito de luz hoy sobre lo que os vais a encontrar en el momento de hacer el despliegue de la metodología. El tercer punto final, será unas reflexiones finales y unos consejos para la implementación. Y con eso habremos cerrado la sesión, ¿vale? Con lo cual, saltamos, si me permitís, a la siguiente slide y vamos a zambullirnos dentro de ese mundo Agile y de ese mundo Scrum, ¿vale? Vamos con ello. Y lo primero que os quiero explicar es que dentro del mundo de la gestión de proyectos, históricamente utilizábamos una tipología de herramientas que aparece en el lado izquierdo de vuestra pantalla. Entonces, las metodologías clásicas de gestión de proyectos, y gracias a Dios que existieron y que surgieron, ayudaban a gestionar proyectos, pero quizás abusaban de dogmatismos sobre una misma base que ahora vamos a comprobar, y es que partían las metodologías clásicas de gestión de proyectos, la que me vais a oír hablar muchas veces como metodologías predictivas, hablaban de que las especificaciones de un proyecto, las especificaciones iniciales de un proyecto son conocidas o son bastante razonablemente conocidas. Por ejemplo, si tenemos que hacer una promoción urbanística, una promoción de viviendas, por ejemplo, las especificaciones de los edificios que hay que construir evidentemente están conocidas en una base muy, muy elevada. Por lo tanto, en muchísimos proyectos efectivamente es así, las especificaciones iniciales son muy conocidas, pero también es un proyecto, por ejemplo, la investigación de una vacuna para la COVID-19 y las especificaciones de esa vacuna no están claras. Y es un proyecto, pero no parte de esta base que estamos viendo. Por lo tanto, probablemente las metodologías clásicas predictivas que nosotros utilizábamos para gestionar proyectos puede que no se ajusten demasiado. En esas metodologías en las que estamos hablando y llamando predictivas, hay relativamente pocos cambios a lo largo del proyecto. Como en todo proyecto hay que tener cierta cintura, pero los cambios que se producen a lo largo del proyecto no son tantos, no son demasiados. Hay unas agendas previstas para la ejecución del proyecto, hay un orden de ejecución, una secuencia de ejecución de las actividades y por experiencia previa de la empresa, normalmente esto va a suceder así, con esa cintura que tenemos que tener en un proyecto. Pero hay relativamente pocos cambios a lo largo del proyecto. Además, el producto que queremos conseguir, esta vamos a llamarle promoción urbanística, el producto que queremos conseguir a nivel de definición es un producto bastante cerrado. Las especificaciones están bastante claras. Es bastante conocido lo que queremos llevar a cabo, con qué materiales, con qué dimensiones. Todo esto, este producto, ese diseño está bastante cerrado y acotado. Por lo tanto, lo importante en este tipo de proyectos muchas veces es cumplir contrato y cumplir planificación. Se comportan de alguna manera como un corsé férreo que nos ciñe a una realidad que previamente ha sido diseñada. Por eso les llamamos predictivos, porque nos enfocamos durante la fase de planificación típicamente en tratar de prever qué va a suceder a lo largo del tiempo dentro del proyecto. Contrato y plan, ceñirse a la planificación. Por último, aquí lo que estamos descubriendo es que prima la capacidad de cumplimiento de la organización. Para eso hay determinados sistemas, son las normas o digamos son las escuelas de gestión más clásicas en la gestión de proyectos. Pero hay otro mundo en el cual las especificaciones iniciales no están realmente muy definidas. Os he mencionado el caso de cuando estamos buscando una vacuna. Por ejemplo, estamos buscando una vacuna o la solución a una determinada enfermedad. El objetivo lo podemos tener más o menos clarificado, la idea, la visión de ese proyecto, pero no sabemos cuál es el camino que vamos a seguir. Es investigación pura. Y es un proyecto. Por lo tanto, las metodologías predictivas no nos van a funcionar porque no sabemos el camino que estamos buscando. Segundo, durante ese proyecto se van a producir probablemente muchos cambios y muchas mutaciones. Precisamente por esto que os comentaba, no conocemos el camino hasta llegar a esa meta que estamos buscando. Por lo tanto, muchos cambios y mutaciones van a suceder a lo largo del proyecto. La definición incluso del producto no está tan cerrada y tan clara, es vivo. Estamos buscando un objetivo del cual incluso a veces las especificaciones finales no las conocemos.
Son escenarios en los que seguramente, y en contraposición a lo anterior, lo que prima es conseguir valor innovador. Cuanto más valor podamos entregarle al cliente, al usuario final, mejor. No partimos de unas especificaciones férreas iniciales, sino que es un producto que vamos a intentar maximizar en valor. Y esto es un proyecto también, y merece una metodología concreta. En definitiva, en este otro mundo que os he dibujado aquí, prima la capacidad de adaptarse a lo que vamos descubriendo, a los acontecimientos, al desarrollo, en contra del mundo clásico en el que prima la capacidad de cumplimiento de una agenda y de un contrato. Fijaros qué bien diferentes son estos dos mundos. Pues hasta los años 2005, 2006, 2007, que es cuando se empezó a mover los cimientos de la gestión de proyectos y emergió la figura de la gestión ágil, estábamos utilizando para todo unas metodologías muy parecidas, predictivas. Cuando afloró todas estas tendencias es porque muchos profesionales se daban cuenta de que estas metodologías clásicas y predictivas no se adaptaban a determinados entornos. Y hoy vamos a ver cuestiones del por qué y qué es lo que nos propusieron, qué es lo que se propone para poder gestionar otra tipología de proyectos. Con lo cual, avanzamos en la presentación y bueno, ahora lo que os voy a pedir es esto que estáis viendo. Este es el framework, esto es una imagen que viene a representar los principales elementos de quizá la metodología más representativa dentro del ámbito ágil. ¿Vale? Una metodología ágil pretende ser adaptativos por encima de todo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un repaso general de qué es Scrum, la principal de las metodologías ágiles. Y para ello os voy a invitar a navegar, a sobrevolar esta imagen que tenemos en pantalla y vamos a ir siguiendo paso a paso, paulatinamente, cada uno de estos números, los vamos a ir buscando y vamos a ir desgranando de qué estamos hablando con todos estos elementos. Voy a tratar de reproduciros en no muchos minutos qué es Scrum, ¿no? Cuál es ese framework de trabajo. Lo primero que quisiera clarificar es que Scrum no habla de producto. Aunque está muy asociado, y muchas veces lo veremos asociado sistemáticamente al mundo del desarrollo del software, no es solamente para desarrollar software, pero el desarrollo del software es un entorno que se parece mucho y que pide mucho de herramientas ágiles. Por lo tanto, es evidente que ahí ha tenido un gran caladero y una gran aceptación. Pero no es el único punto, el único mundo en el que podemos implementar una metodología como esta. Porque no nos habla de proyecto, perdón, no nos habla de producto, no se refiere a ningún producto concreto ni nos da instrucciones de cómo desarrollar los productos. Lo que nos está dando es un framework de trabajo, un flujo de trabajo y nos está enseñando un método para adaptar nuestros proyectos, gestionarlos dentro de un entorno que requiere esas características ágiles que os he escrito, que os he comentado antes, pero con independencia de producto. Por lo tanto, ¿cómo se trabaja bajo la filosofía Scrum? Bueno, vamos a ir repasando los distintos elementos. Si nos vamos al punto número 1, el primero de los elementos, efectivamente es tener un equipo. Tenemos un equipo de trabajo dentro de nuestra organización, un equipo de trabajo que se dedica al desarrollo de un determinado producto, el típico, el clásico, software, ¿no? Producción de software, pero hay otros muchos elementos que se podrían desarrollar mediante Scrum, ¿no? Como podría ser innovación, como podría ser una obra de teatro, se puede aplicar en muchísimos escenarios, ¿no? Marketing, por ejemplo. Pero tenemos un equipo que trabaja en un escenario que requiere metodología ágil. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo debe ser el equipo dentro de la metodología Scrum? Bueno, pues nos piden un poquito la carta a los reyes, pero es un equipo muy, muy particular. Es un equipo normalmente compuesto entre 5 y 10 personas, de las cuales se espera que sean personas polivalentes y multidisciplinares, dominan varias artes, de los cuales nos dicen deben ser empoderadas por la organización, porque son personas que van a tener que tomar decisiones directamente sobre el flujo de trabajo. Eso quiere decir que se autorregulan, eso quiere decir que son disciplinadas y quiere decir que no tienen jefe. Sí, habéis oído bien. En un equipo Scrum, por definición, no tienen un jefe funcional. Es un equipo que se autorregula y planificará las tareas, planificará el trabajo que hay que hacer bajo su propio criterio, sin un jefe que les esté indicando qué es lo que hay que hacer. Son equipos autorregulados, autodisciplinados, ¿vale? Eso es una de las primeras grandes diferencias. Pero lo primero que necesitamos en una organización que quiere practicar Scrum es un equipo, ¿vale? Segundo, si sobrevolamos la imagen, lo que estáis viendo es que el número 2 apunta a una figura que le llamamos el Scrum Master, pronunciado correctamente. ¿Qué es el Scrum Master? Pues es una figura, y aquí empiezan las cuestiones etéreas dentro de este mundo, pero que son tremendamente importantes por cuestiones que luego iremos viendo. El Scrum Master no es el jefe, no es el jefe
del equipo, no es el jefe de la organización, es algo así como un facilitador, un creyente en la metodología Scrum y en las metodologías ágiles que facilita al equipo el trabajo diario. Es algo así como el allanador de todos sus problemas dentro de la organización, va a tratar de allanar los problemas que tiene el equipo para trabajar, es su voz de la conciencia y es la persona que regula y vela porque el proceso Scrum se lleva a cabo de la manera que yo os voy a explicar, ¿vale? Con rigor. Ese sería el Scrum Master, por tanto es una especie de alma mater que conoce perfectamente este método y que trata de guiar a la gente del equipo y a otras figuras que ahora identificaremos en el desarrollo ágil mediante la metodología y en que no se salgan de las tónicas que marcan la metodología. Porque como vais a ver, y esto es muy curioso y muy interesante, este método no viene impuesto de ninguna manera, es la voluntad de la gente de trabajar así lo que va a hacer que trabajen así. No hay un software que les vaya a regular cómo tienen que hacer, no hay unos protocolos ISO, unos procedimientos ISO que les obligue a hacer las cosas de esa manera. Es la voluntad de esta gente de trabajar así. Y por tanto es interesante esa figura del Scrum Master, ese maestro de ceremonias que les ayuda a trabajar de esa manera y que les recuerda sistemáticamente cómo se trabaja. Tercera figura que necesitamos, estamos todavía hablando de personas, un equipo, un Scrum Master y tercera figura que necesitamos, un Product Owner, un propietario de producto. ¿Qué es esto de propietario de producto? Nuevamente, no es el jefe del equipo, es una voz de interlocución con el cliente, porque el cliente no habla, no se dirige directamente al equipo de desarrollo, sino que el cliente, la voz del cliente es representada dentro de la organización por una figura que es el Product Owner, el propietario del producto. Es la persona, podría ser representada perfectamente por la figura de un consultor, por la figura de un comercial, podría ser representado, por ejemplo, por alguien del departamento de marketing, alguien que tiene conocimiento profundo del mercado y del producto, tiene que ser la persona que ocupe esa posición de Product Owner, ¿no? Porque el Product Owner es el interlocutor entre el equipo y el mercado. El Product Owner tiene pues unas responsabilidades importantes de negocio. Es el responsable de que el equipo de desarrollo desarrolle un producto que realmente aporte el valor que el cliente está esperando. Y acordaros de que este valor lo vamos a ir creando por el camino, porque muchas veces no está definido más que la meta a la que queremos llegar, el tipo de producto, la visión del producto, pero no está definido las características del propio producto muchísimas veces. Por lo tanto, esa interlocución es muy importante, es muy intensa por parte de esta figura con el cliente para entender qué es lo que quiere mi cliente. Llegados a este punto, entonces, tiene una alta interacción con el cliente, representa la voz del cliente dentro de nuestra organización y es el responsable único de uno de los siguientes elementos hacia los que os voy a dirigir, que es justo el que tenéis debajo, numerado con el punto número 5, el Product Backlog, la pila del producto, la pila que describe lo que mi cliente espera de la organización, ¿vale? Insisto, un Product Owner no es el jefe del equipo. Del mismo modo que el Scrum Master no es el jefe del equipo. El equipo no tiene jefe, por definición. Y el Product Owner es la persona que nos enlaza con el mercado. En el punto número 4 lo que tenéis son la colección de stakeholders que pueden estar interesados o que están pidiendo algo a desarrollar por parte de ese equipo. Normalmente serán nuestros clientes, pero ¿por qué no va a ser un proyecto de naturaleza interna? Podrían ser stakeholders internos, podría ser el departamento de marketing el que ha pedido ese desarrollo, podría ser algún otro departamento de la organización. Por lo tanto, en general, en el punto número 4, lo que tenemos es un enlace, por un lado, Product Owner con ese mercado, ya sea interno o externo, permitidme, ya sean clientes de mercado como puedan ser stakeholders internos en la organización que nos han pedido algún tipo de desarrollo a ese equipo, ¿vale? Ya sabemos y hemos llegado hasta este punto. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué quiere nuestro mercado? ¿Qué quiere nuestro cliente? Ahí nos tendríamos que remitir al punto número 5, ¿vale? En ese punto número 5 nos encontramos este elemento que se llama en la metodología Product Backlog. El Product Backlog literalmente es la pila del producto y es el contenido de las especificaciones o de los deseos de nuestro cliente. Entre esos deseos podemos encontrar, y es una lista donde están todos estos elementos que os voy a relatar, puede haber requerimientos de producto que nos está pidiendo nuestro cliente. Puede haber características específicas anotadas individualmente que ha pedido nuestro cliente. Pueden ser mejoras del producto que tenemos entre manos. Pueden ser mejora de bugs, de problemas que tiene el producto, de problemas que tiene el desarrollo informático, ¿no? De fallos. Pueden ser funcionalidades concretas que nos están pidiendo. Y todo esto, el Product Owner lo que hace es relatarlo
en un documento que es el Product Backlog, que puede ser perfectamente una hoja de cálculo, no se requiere nada más. Y en esa hoja de cálculo hace una redacción, hace un relato de todas las especificaciones, funcionalidades, características que nos está pidiendo nuestro cliente. Se ponen en esa lista y es la persona y la única persona que puede y tiene derecho a tocar ese elemento, el Product Backlog. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Definir por cada una de estas características, especificaciones, etcétera, que nos está pidiendo el cliente, cada una de ellas tiene que ser descrita concienzudamente. En términos no técnicos, sino en términos de qué espera el cliente, en términos de funcionalidad, en términos de usuario. Es por eso que muchas veces le llamamos historias de usuario. A cada una de estas características, funcionalidades, le llamamos historia de usuario. Se tiene que documentar perfectamente y entender qué es lo que quiere nuestro cliente en esa interlocución constante que tiene el Product Owner con el cliente. Bien, y luego ahora viene otra de las partes más místicas dentro del mundo Scrum, del mundo Agile, ¿vale? Porque cada una de esas funcionalidades, esas peticiones que nos ha hecho nuestro cliente que están en esa lista, ahora yo os pregunto, ¿y por dónde empezamos? ¿Y cómo son de grandes? ¿Y cómo las ofertamos? ¿No? Entonces, en esta guerra, lo que tenemos que hacer ahora es estimar la dimensión de cada una de esas peticiones. Pero, ¿por qué os he hablado de mística? Aquí aparece uno de los puntos más importantes dentro de la metodología Agile. No se van a estimar por parte del equipo de desarrollo, por parte del team, no van a ser estimadas en horas, van a ser estimadas en puntos de historia. Es lo que nos pide la metodología y lo que significa es que vamos a estimar su tamaño relativo, numéricamente hablando, pero no en horas. Nunca se estima en horas en esta fase del proceso, se estima en puntos de historia. Por lo tanto, hay una dialéctica entre el Product Owner, que es el que sabe perfectamente qué quiere nuestro cliente, y el equipo, el team, donde cada una de esas historias de usuarios se van a poner encima de la mesa y el equipo va a tener que estimar cuál es la dimensión relativa de cada una de esas historias de usuario, ¿vale? La idea subyacente es que el equipo no hay que comprometerlo con horas de desarrollo, porque si no, habría una presión enorme por parte de muchos rincones de la organización sobre ese equipo de desarrollo y ese equipo de desarrollo lo queremos proteger. Queremos que lo estimen en puntos. ¿Qué es un punto? Típicamente es una tarea sencilla que todo el mundo dentro del equipo ha hecho alguna vez, conoce, por ejemplo, un informe. El layout de un informe informático, todo el mundo lo ha hecho y sabe que eso se tarda pues un X y es una de las tareas más básicas de un informático. Por lo tanto, si estiman que una determinada historia de usuario tiene el doble de complejidad, estimarán que es el doble de grande. Si estiman que tiene el triple de complejidad, estimarán el triple de puntos. Y si es 5 veces más grande, de dimensión relativa, intuitiva, estimarán 5 veces más puntos que el punto, la unidad básica, el ladrillo básico de su jerga y de su manera de entender la descomposición del programa. Esto es una de las características más etéreas, pero que se recomienda encarecidamente nunca torcer. El equipo de desarrollo debe hacer estimación de los ítems de la pila de producto siempre en puntos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene una de las partes más divertidas del método. ¿Vale? Aquí en el punto número 6 os he intentado representar una especie de baraja de cartas y es que efectivamente se trabaja así, de esta manera. Se trabaja con unas barajas de póker que tienen unos números y si seguís la secuencia, número 1, número 2, número 3, número 5, número 8, esto va a intentar representar la dimensión relativa de cada una de las historias de usuario. Este grupo de desarrolladores, el equipo, se va a sentar en dialéctica con el Product Owner, va a intentar entender cada una de las historias de usuario y luego, como si fuera una partida de póker, cada uno boca abajo emitirá su voto en cuanto a la dimensión que cree relativa de cada una de las historias de usuario. Luego se dará la vuelta a las cartas y veremos qué es lo que ha salido, se promediará o habrá debate, pero es una manera divertida y muy ágil y además muy precisa de hacer estimaciones de dimensión de los distintos ítems del Product Backlog, ¿vale? Se hace así por una razón, aparte de porque es divertido y porque es muy directo, porque históricamente las reuniones para dimensionar, para hacer estimaciones, solían ser muy tediosas, se acababan en dialécticas bizantinas entre técnicos, en sí pero. Para evitar todo esto y también, muy importante, para evitar interinfluencias de los miembros con mayor capacidad de liderazgo respecto de los miembros con menor capacidad de liderazgo dentro de ese equipo, lo que se hace es una especie de votación secreta con esas cartas de póker, se emiten boca abajo, con esas numeraciones tan particulares, serie de Fibonacci en este caso, y entonces, bueno, pues un punto es un punto, 2 es el doble de complejidad, 3 es el triple de complejidad, 5 es 5 veces más complejidad, etcétera, de tal manera que luego, levantando las cartas y poniéndolas boca arriba,
hacemos un promedio de lo que ha salido o tenemos una ligera dialéctica y entonces acabamos centrando cuál es la dimensión relativa de cada una de esas historias de usuario, ¿vale? Es un método muy interesante. Les hacen sesiones de planning poker y le da una salsa distinta al mundo del trabajo también, y están trabajando, ¿vale? Nos vamos al punto número 6, porque ahora, una vez ya hemos hecho ese dimensionamiento del Product Backlog, por cierto, el Product Backlog está ordenado por prioridades. Arriba de la lista tiene que figurar aquello que sea más prioritario. Abajo en la lista figurará aquello que a lo mejor ni se llega a desarrollar nunca, pero son prioridades ínfimas, están muy por abajo en la lista. En cada uno de los ciclos de trabajo que van a trabajar nuestro equipo, porque ya os avanzo que trabajan en una especie de ciclos de trabajo de dimensión determinada, por ejemplo, 2 semanas de desarrollo sistemático de algo que ahora vamos a definir, este equipo toma una serie de historias de la parte alta de la lista de la pila de producto y entonces hay una segunda reunión, un Sprint Planning Meeting, una reunión de planificación del sprint, entendiendo por sprint que es ese ciclo corto en el que van a trabajar intensamente para producir unos resultados, pararán el proyecto, replanificarán y volverán a abrir otro sprint. Es una serie inacabable de sprints hasta que consiguen el producto final. En ese Sprint Planning Meeting lo que hay es simplemente un repaso a qué historias de usuario son las que vamos a desarrollar en ese ámbito corto de 2 o 3 semanas que tenemos por delante. Y ahora sí, el equipo, los técnicos, los que realmente van a hacer el trabajo y saben cómo se hace, ahora sí que destripan el melón, lo abren y esas historias de usuario las tienen que descomponer en tareas concretas que vamos a desarrollar. Esas tareas, además, metodología ágil, mundo lean, se representan con post-its. Ningún software necesario, no hace falta que todo esto duerma en un ordenador, sino en una pizarra en la pared, en el santuario de nuestro equipo, donde el equipo trabaja junto, ¿vale? Entonces, cada una de las tareas necesarias para desarrollar cada una de las historias de usuario, en debate, el equipo va a determinar cuáles son esas tareas y el equipo lo que va a hacer es emitir una especie de tarjeta, un post-it por cada una de las tareas. Además, y ahora sí, las van a estimar en tiempo real, porque esas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de sprint tienen una duración muy concreta y tienen una dimensión de horas. Ahora sí que es importante trabajar con horas. Y ahora, en este punto es cuando los puntos de la historia de usuario se transforman se descomponen en muchas tareas y cada una de ellas se valora en tiempo, para dotarnos o para dimensionar ese sprint y no coger más compromiso o más carga de trabajo de la que humanamente se va a poder llevar a cabo de forma realista, ¿vale? Por lo tanto, habíamos llegado ya a una descomposición historia por historia en tareas concretas del trabajo que vamos a hacer y entonces tenemos lo que ahora llamamos el sprint backlog, la pila del sprint, que es una pizarra, nos podemos ir al punto número 11 de la presentación, una pizarra que tenemos en la pared, donde tenemos una serie de columnas con las tareas, los post-its que vamos a hacer, to do, los post-its que están en curso, work in process, y los post-its que ya están acabados, porque vamos a ir tirando y tirando sistemáticamente de esas tareas para irlas desarrollando y llevándolas a cabo, que es el compromiso que al final ese equipo autorregulado ha adquirido, ¿vale? Ese Sprint Backlog, por lo tanto, está representado en una pared. Fijaros, no hay software, sistemáticas sencillas, post-its, pizarras, mundo lean, no hay software, sencillo, es ligero, es visual, lo puede ver todo el mundo, es público. Cualquiera que pase por delante de la pizarra verá cuál es el estado del proyecto, no en el ordenador del jefe de proyecto. Es colaborativo. Además, en esas reuniones, en esa dialéctica delante de esa pizarra, ahí hacemos equipo y eso es imbatible. Eso no lo puede batir ningún software. Ningún software permitirá nunca hacer equipo de la misma manera que una triste pizarra en la pared con una serie de post-its, ¿vale? Retrocedemos un poquito, ahora vamos a explicar qué es eso del sprint, ¿vale? ¿Qué es un sprint? Un sprint de trabajo, ahora que nos hemos metido ya en la jerga, un sprint de trabajo es un intervalo de tiempo que dentro de Scrum se intenta mantener invariable, por ejemplo, un time box de un par de semanas o de 3 semanas o de 4 semanas, según determine el equipo de desarrollo, 1, 2, 3, 4 es lo usual, y durante ese ciclo de trabajo el equipo solo se va a dedicar a trabajar en esas tareas previstas. No hay interferencias, no se admiten interferencias en el trabajo del equipo más que antes del sprint y posteriormente al sprint. Pero dentro de esas 2, 3, 4 semanas de las que nos hayamos dotado, el equipo va a desarrollar exclusivamente
las tareas que tiene ahí apuntadas en esa pila del sprint, en esa pared, en esa pizarra. Y se va a dedicar a conciencia, porque ha dimensionado unos tiempos y es el objetivo, acabar de desarrollar esas historias de usuario. Si salimos al otro lado de esas 2, 3, 4 semanas sin haberlo hecho, no tenemos nada que enseñarle al cliente. Solo actividades a medio hacer. Por lo tanto, es importante no interferir en el trabajo del equipo. El equipo trabaja y trabaja y trabaja. Es importante que haya un time box, la duración de ese sprint esté determinada en 2, 3, 4 semanas, lo que el equipo haya definido, pero es importante que siempre se mantenga de la misma dimensión. Si hemos dicho 2 semanas, 2 semanas. Y siempre será el tempo al que latirá la organización, el tempo al que latirá nuestro equipo de desarrollo y al que acostumbrará a los stakeholders que haya en general a que va rindiendo producto acabado. Por lo tanto, ese sprint, que le llamamos muchas veces el ciclo ágil y que se representa en ese diagrama que estáis viendo ahí, que parece un muñeco de nieve, a mí me gusta más asimilarlo a una lavadora. A una lavadora, cuando tú le pones la lavadora de, por ejemplo, de ropa negra, ¿vale? Y cierras la puerta y cierras la tapa y pones el programa y pones la lavadora a trabajar, ¿verdad que no aparece nadie con un calcetín de color rosa y lo quiere meter en ese momento? Hasta que no acaba el programa de lavado no se puede hacer eso. El sprint representa algo parecido. Mientras el equipo está trabajando en el desarrollo de las tareas que se ha marcado, esas 2, 3, 4 semanas que nos hemos marcado son sagradas y nadie puede aparecer con un calcetín de color rosa para que el equipo de desarrollo haga un cambio en los planes preestablecidos. Eso está realmente penado, aunque a veces en la práctica pueda pasar. La idea es que además hay un sistema de control muy férreo. Lo que estáis viendo es que estamos hablando de mucho del voluntarismo de la gente, pero vais a ver que hay un sistema de control muy férreo. Every 24 hours, cada 24 horas, punto número 10, hay una Daily Scrum Meeting, que es una reunión a pie derecho de todo el equipo delante de esa pizarra donde se confiesan solamente 3 cosas, en máximo 15 minutos. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tengo para poderlo hacer? ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué impedimentos tengo para poderlo hacer? El equipo confiesa delante del equipo. No hay un jefe. No hay un jefe empujándolos, no hay un jefe pinchándoles para que hagan el trabajo. Son ellos mismos los que confiesan delante de sí mismos. Las papeletas, las tarjetas van avanzando hacia la derecha de la pizarra. Algunas de las estimaciones incluso que hemos hecho, mira, yo pensaba que esta tarea se iba a acabar en 5 horas. Pues no, llevo 8 y todavía me quedan 3. Algunas sobre la marcha se van reestimando. Pero al final lo que estamos haciendo cada uno de estos días es repasar los temas, en qué orden los llevamos, y como veis es un sistema muy férreo de control. No es un sistema para nada laxo, es un sistema muy férreo. Punto número 12. Tenéis por ahí arriba algo que se llama Burn Down Chart, un ingenioso sistema muy visual, muy sencillo, un diagrama muy sencillito, donde vamos apuntando cada día cuántas horas nos quedan para acabar el sprint, cuántas horas de desarrollo nos quedan para acabar el sprint. Sumamos todos los post-its remanentes que todavía no hemos podido acabar y sus nuevas estimaciones de aquellos que están a medias y ponemos un puntito en la gráfica. Siempre y cuando vayamos por debajo de la diagonal, es que vamos trabajando rápido, más rápido incluso de lo esperado. Si vamos por encima de la diagonal, vamos trabajando más lento de lo esperado. Por lo tanto, tenemos un sistema férreo de control y un sistema visual tremendo en que cada día sabes en qué punto está el proyecto. No te vas a encontrar una sorpresa dentro de 3 o 4 semanas. No hemos llegado, ya no nos da tiempo. Esas cosas que pasan en la gestión básica no pasan en el CRAM. ¿Por qué? Porque ya desde el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día, como las reuniones son diarias, el recuento de horas es diario, sabemos perfectamente si vamos bien de tiempo o si nos vamos a estrellar. Eso lo sabemos ya. Por lo tanto, durante el propio sprint podemos ir tomando decisiones para acomodarnos a los tiempos, apretar los dientes, trabajar más o tomar otro tipo de decisiones. Eso es el Burn Down Chart, un sistema, como veis, muy sencillo, un diagrama gráfico y todo público, transparente y colaborativo. Por último, y acabando, punto número 13. En algún momento, cuando nuestro sprint haya acabado, emite un entregable, una colección de historias de usuario que han sido desarrolladas. Esas funcionalidades, esa parte del producto que ha sido desarrollada, se pone en común con el Product Owner que nos dirá, chicos, eso era lo que esperábamos. Fantástico, vamos por buen camino. O, cuidado, no es exactamente lo que espera el cliente. Pero os dais cuenta de la importancia que es darse cuenta de estas cosas cuando han pasado 2 o 3 semanas y no cuando han pasado 4 o 5 meses. ¿Vale? Cómo nos permite ir gobernando el proyecto. Aquí veremos cómo hemos avanzado en el desarrollo del proyecto y del producto y, bueno, pues aquí empezará, en este punto empezará nuevamente un segundo ciclo
y vendrá luego un tercer ciclo, un cuarto ciclo de desarrollo, así hasta que tengamos el producto desarrollado. En los puntos 14 y 15, el punto 14 es una revisión del sprint, revisión de ese producto, donde se juntan y revisan técnicamente el producto que han obtenido. Y el punto número 15 no me lo quiero olvidar porque es la clave para el aprendizaje de la organización. Hace falta siempre hacer después de cada sprint un sprint retrospective, que es simplemente es una sesión de lecciones aprendidas donde el equipo se junta, se sienta y piensa qué ha pasado durante el sprint, durante toda esa batalla de 2 semanitas, por ejemplo, qué ha pasado, qué vicisitudes han habido, qué cosas no han funcionado bien y tratan de mejorar de cara a futuro. Es muy importante para no tropezarse 2 veces con la misma piedra, ¿vale? Creo que con eso hemos hecho una retrospectiva, además muy acelerada, de cuáles son los principales elementos de Scrum, pero hoy habíamos venido a hablar de implementación. Por lo tanto, vamos a saltar a otro capítulo. Y ahora vamos a enfrentarnos con lo que os vais a enfrentar vosotros cuando queráis llevar a cabo esta metodología, que yo de verdad, de todo corazón, os animo a llevarla a cabo, porque si vuestro escenario, cuando lo analizáis, requiere gestión ágil, meteros en ello. Cambia mucho que haya una gestión ágil respecto de una gestión tradicional. Y anda que no cambia respecto de no gestión, ¿vale? Por lo tanto, una metodología tenemos que tener, pero para escenarios que requieren agilidad, cambio, maximizar el valor del producto, descubrir métodos ágiles. Vamos con la realidad de la empresa, ¿vale? La hora de la verdad. El Scrum perfecto es la carta a los reyes, tal y como lo he definido. Es un ecosistema perfecto, Agile, Scrum, donde buscamos ser ágiles, ya lo hemos dicho, no predictivos, hasta aquí bien. Se busca producir sistemáticamente en esa lavadora, ¿vale? Nuestro equipo está concentrado, trabajando, produciendo tareas, produciendo resultados. Producción sistemática de actividades del proyecto. Es un flujo de trabajo realmente intenso. Hasta aquí todo bien, pero claro, está un poco dimensionado y diseñado, nuestra metodología está diseñada para que un proyecto, un equipo, o viceversa, un equipo, un proyecto. Pero esto no siempre es así. Hay equipos que tienen que trabajar en 3 o 4 proyectos, o hay un proyecto donde hay más de un equipo de desarrollo. Puede ser, ¿no? También. Vale, entonces aquí se nos empiezan a torcer algunas cosas. Los proyectos, en teoría, pues como los he descrito, pues son largos y son intensos. Oye, pero hay mercados donde los proyectos son relativamente cortos y merecen esta herramienta también. Hay proyectos que a lo mejor duran 3 meses. Entonces, ¿cómo vamos a hacer sprints de 4 semanas? ¿Vamos a hacer acabar el proyecto en 3 sprints? Ya está. ¿O tendrán que ser sprints cortitos, muy rápidos? ¿Cómo se maneja todas estas circunstancias, ¿no? En esta carta a los Reyes también gran parte de la base de que hay personal suficiente para tener entre 5 y 10 desarrolladores, team, un product owner, un Scrum Master. Luego veremos que todas las organizaciones no se pueden permitir este despliegue porque son más pequeñas, pero quieren manejar esta metodología y tienen todo el derecho. Veremos cómo. Idealmente, además, solo un product owner se relaciona con el team. ¿Vale? Pero si ese team trabaja en realidad, para muchos clientes y hay varios product owners, ¿cómo se cocina esto? Solo debe haber un interlocutor con el equipo, pero puede haber mucha gente hablando con clientes. ¿Vale? ¿Qué más cosas nos podemos encontrar? Los miembros del equipo se dedican solo a un proyecto, teóricamente en Scrum. Pero si esto no es así? Los miembros del equipo deberían ser altamente polivalentes. ¿Y si no lo son? ¿Vale? Las ceremonias, esas reuniones, que son 4 dentro de toda esta metodología, deben y además pueden seguirse a rajatabla. ¿Y si no se puede? Por alguna circunstancia, aunque sea tecnológica, aunque sea por alejamiento de las personas, aunque sea por diferencia de usos horarios. ¿Y si no se puede? Los ciclos, los sprints, siempre tienen que tener la misma duración. Si hemos decidido 2 semanas, siempre serán de 2 en 2 en 2 en 2 semanas. ¿Y si caen las vacaciones? ¿Vale? El equipo carece de jefe y se autogestiona. Sí, es factible en todos los casos. El equipo no recibe interferencias externas. ¿Pondríais la mano en el fuego de que los equipos nunca son interferidos? El apoyo de dirección es total. Siempre es así. O la dirección a lo mejor apuesta por una metodología, pero luego no se la cree tanto, porque tiene objetivos de negocio, no objetivos de proceso. El cliente, además, es comprensivo respecto de nuestros métodos. Sabe que cada 2 semanas haremos atención a sus necesidades, pero no antes, y que no va a obtener ningún tipo de trabajo acabado hasta dentro de 2 semanas. ¿Será siempre tan comprensivo como creemos?
O si el cliente es muy grande y nos aprieta y nosotros somos pequeñitos, esto no funciona tan así. Por lo tanto, como veis, el escenario Scrum es perfecto para trabajar con estos elementos. Pero, pasamos página, con esas premisas, casi nadie podría desplegar Scrum, porque hay condiciones en las empresas que no son las ideales para desplegar Scrum, como cultura empresarial, que ahora la vamos a ver, cuestiones organizativas, naturaleza de los proyectos, el propio producto que desarrollamos. Saltamos porque vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la cultura empresarial. ¿Vale? Pasamos página. Bien. Empresas, y estos son realidades culturales que os vais a encontrar. La cultura de los proyectos, la cultura de proyectos en la inmensa mayoría de las empresas en las que trabajamos o vamos a trabajar, de momento y hasta este punto del siglo XXI, suele ser muy débil. Las empresas y nosotros mismos como profesionales estamos muy enfocados a la gestión de proceso continuo y no tanto a estos esfuerzos puntuales a los que llamamos proyectos, con un inicio, un fin y un fin muy determinado que se está buscando. La cultura de proyectos, por lo tanto, la mayoría de las empresas no está enfocada a proyectos. Por lo tanto, meter este tipo de metodologías puede costar. Muchas empresas, además, tienen alma en conflicto. Es verdad que hay empresas donde se gestionan proyectos, hay montones de empresas donde se gestionan proyectos, pero muchas veces tienen más alma de proceso continuo, de producción, que no de proyectos. Por lo tanto, hay un choque cultural ahí entre personas que están acostumbradas a trabajar en flujo continuo, haciendo más o menos siempre lo mismo, y personas que persiguen proyectos y objetivos concretos que no están trabajando bajo repetitividades, sino que están haciendo cosas nuevas, distintas cada día. Y esos son dos almas en conflicto que chocan y se nota en muchísimas organizaciones, donde a veces ni siquiera hay una estructura matricial reconocible, no hay una oficina de gestión de proyectos, no hay un departamento de gestión de proyectos, no hay nada. El proyecto intenta subsistir dentro de una organización vertical, de departamentos verticales, chocando y rebotando contra las puertas de los distintos departamentos de los que necesita ayuda. Y eso lo vivimos todos constantemente. A menudo la madurez organizativa también es baja. Es decir, equipos autogestionados siempre se puede, o a veces nos encontramos organizaciones tremendamente verticales, nada planas, nada horizontales, donde este tipo de métodos pueden rechinar, pero son organizaciones que existen. ¿Vale? ¿Todos los equipos, pregunto, están preparados para autogestionarse y no tener jefe? Seguro que eso es así, porque si el equipo de desarrollo no está preparado y no está maduro para esto, esto va a influir en el rol del Scrum Master o del Product Owner, que en cierto modo van a tener que hacer un poquito de jefes. Pero si hacen de jefe también tiene una connotación. Se pierde la involucración y se pierde el autocompromiso del equipo, en parte. Por lo tanto, no es la mejor manera de desarrollarlo, pero es una realidad empresarial. ¿Vale? Todas estas cosas que os estoy contando al final devienen en resistencias al cambio. Tú quieres implementar algo que tiene todo el sentido en tu organización y sin embargo te vas a encontrar que culturalmente la organización a lo mejor no está preparada. Este es un fenómeno que en parte se puede abordar mediante la formación. La formación siempre debe estar en una implementación Scrum, siempre. Realidades culturales. No siempre está garantizado el apoyo real de la dirección. Y la dirección, en muchos casos de crisis, clientes A, urgencias que puedan producirse, la propia dirección puede haber ayudado en el despliegue del Scrum y ser la primera que se presenta con el calcetín de color rosa cuando la lavadora está en marcha y quiere que paremos la lavadora y hagamos el calcetín de color rosa. Con lo cual, la credibilidad, el descrédito sobre la metodología, pues cae en picado, porque o lo hacemos en serio o no lo hacemos. Pero estas son cosas que nos vamos a encontrar en las empresas y más cosas que nos vamos a encontrar en las empresas. Más dificultades organizativas. Solo un puñado de datos no es el objeto de discusión, de debate, pero en nuestro país, en España, solo hay unas 32.000 empresas, un 1% según las estadísticas del Ministerio de Industria, solo un 1% de las empresas aprox tienen más de 50 trabajadores. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a trabajar en empresas medianas y pequeñas. Y esta es la realidad. Con lo cual, ¿cómo vamos a poder conformar con plantillas tan cortas escenarios de Scrum? Perfectos, con 5 o 10 desarrolladores, un Scrum Master, un Product Owner. Esto va a ser siempre posible, porque con plantillas insuficientes, a lo mejor practicar un Scrum ortodoxo como se debería va a ser difícil. Vamos a ver algunas dificultades. Con plantillas insuficientes en una empresa os vais a encontrar que un mismo equipo a lo mejor tiene que estar atendiendo varios proyectos, no un solo proyecto, sino varios proyectos.
Os vais a encontrar que a lo mejor el equipo que está desarrollando esto, además de desarrollar el producto, se tiene que encargar de tareas de soporte, de resolución de incidencias de clientes. Por lo tanto, en ese sprint backlog de tareas que vamos a cometer en las próximas semanas, a lo mejor no solo hay tareas de desarrollo, hay un montón de tareas de soporte, de resolución de errores y de incidencias que son muy importantes ante clientes. Por lo tanto, vamos a tener un backlog híbrido. Va a estar lleno de cosas que sí son desarrollo y va a estar lleno de peticiones que son arreglar cuestiones de servicio, arreglar errores, etcétera, etcétera. Y eso nos puede pasar. Cuando los equipos son cortos, se tienen que ocupar no solo de desarrollar, sino también de dar soporte a clientes, ¿no? ¿Podremos tener un Scrum Master dedicado? Y si el Scrum Master, porque no hay más gente, acaba siendo uno de los miembros del equipo de trabajo, cosa nada recomendable, pero es que si no lo tenemos, ¿no será mejor que dentro del equipo de desarrollo alguien haga de alma mater y crea en la metodología y nos ilumine a todos que ni siquiera pongamos Scrum Master? A lo mejor es mejor que el Scrum Master, si no hay otra cosa de la que tirar, pues sea una de las personas de desarrollo, del equipo de desarrollo. No es lo idóneo, pero a lo mejor no tenemos más remedio, porque somos, mirando alrededor a derecha e izquierda, somos 20, no hay más gente. ¿Vale? ¿Podemos disponer de un Product Owner dedicado? A veces hay empresas que se plantean, pues bueno, pues una persona hace de Product Owner y además hace de Scrum Master. Nada recomendable. Conflictos de intereses. Pero siempre a lo mejor es mejor hacerlo lo mejor que sepamos que no buscar el escenario más óptimo. Más dificultades organizativas que nos encontramos. Pasamos. Miembros del equipo que solo trabajan parcialmente para el proyecto porque trabajan en algún departamento de la organización para otras cosas. Es así. Y solo tienes ese trocito, esa fracción de persona. Miembros del equipo que trabajan en más de un equipo. Pueden ser hiperespecialistas, gente que domina algo, un conocimiento, una tecnología o que sabe hacer algo y que están siendo reclamados no solo por tu equipo, también por otro equipo. Y es la cruda realidad, solo tienes ese hiperespecialista. Cuestiones organizativas también típicas. No hay polivalencia en los miembros del equipo, no saben hacer todos de todo. Y además es una ensoñación, es que no va a pasar, porque son hiperespecialistas en determinadas tecnologías muy concretas, o tienen conocimientos muy concretos y muy efímeros que solo van a ser necesarios en una fase del proyecto. No te vas a dedicar a formar a más gente en esa en ese conocimiento. Por lo tanto, tienes hiperespecialista. ¿Cómo gestionas eso? ¿Vale? No son polivalentes. No puedes intercambiar esos post-its entre unos y otros, sino que algunos se tienen que echar a las espaldas tareas tremendamente concretas, porque solamente ellos saben hacerlo. No disponemos, por ejemplo, más dificultades de ningún perfil idóneo para hacer de Scrum Master y de Product Owner. Imaginaros, miras a derecha e izquierda y dices, ¿quién puede hacer el Product Owner? No lo veo. ¿Y quién puede hacer el Scrum Master? Tampoco lo veo. No sería muy recomendable empezar así un despliegue, pero nos podemos encontrar en estas también. Y a lo mejor la metodología viene muy bien a la organización. Y no olvidemos, también las organizaciones pueden perfeccionarse y mejorar. A lo mejor el erial que estamos viendo a derecha e izquierda, dentro de un año o de 2 años, se ha resuelto razonablemente bien. No por eso había que abandonar y tirar la toalla. ¿Vale? O imaginaros también, por ejemplo, en empresas pequeñas, bueno, tienes varios comerciales, varios consultores que suministran historias de usuario de distintos proyectos y clientes a un único equipo de desarrollo. Si tienes varios product owners, ¿cómo se hace esa dialéctica entre muchos product owners con un único equipo de desarrollo? Va a haber negociación, ¿no? O habrá a lo mejor un único product owner que fará de colector de toda esa información para el equipo. Bueno, pues estas son circunstancias, estos son la realidad de muchas empresas y vais a tener que tomar decisiones que a lo mejor os alejan del mundo idílico de lo que es el Scrum 100%, pero que os permiten y os posibilitan hacer Scrum, hacer Agile. Seguimos viendo cuestiones vinculadas, seguimos desenredando la madeja o enredándola más todavía y dificultades organizativas diversas. Equipos que tienen dependencias respecto de otros equipos de trabajo que les tienen que suministrar algún tipo de información material o entregable, o incluso de personas de la organización que si no actúan con diligencia, te paralizan el trabajo del equipo. Equipos que están disgregados físicamente. Unos están en un país, otros están en otro, con distintos usos horarios. ¿Cómo haces la reunión de todos los días? ¿Y cómo haces el resto de reuniones? Equipos que tienen distintos regímenes laborales, ¿no? Personas, pues unas están con un horario de entrada y salida X determinado, otro está en teletrabajo,
Otra persona ha pedido conciliación y hace media jornada, por ejemplo, o viene solo de tardes. ¿Cómo combinas estas cosas en el mundo Scrum? En el idílico es perfecto, pero en el mundo real es bastante más difícil. ¿Y qué me decís si tenemos que llevar a cabo conexiones como la que estamos llevando ahora a cabo, ¿no? Conexiones en las que aparecen las típicas problemas de conectividad, problemas de red, retrasos, bueno, que hace que las dificultades a la hora de gestionar ese tipo de reuniones online, con las que intentamos resolver la imposibilidad de juntarnos geográficamente en el mismo sitio, resulta que la tecnología nos juega en contra y no tenemos buenos medios, buenos mecanismos, hay retraso en la señal, hay pérdida de conexión. Esto dificulta mucho el trabajo real. Y, ¿por qué no decirlo también? Escenarios multiproyecto dentro de las organizaciones, donde conviven además muchos proyectos en esta empresa. Es que no está solo mi proyecto, hay varios proyectos más. Y resulta que hay competencia para conseguir recursos, competencia para conseguir a las personas. ¿Cómo se gestiona todo esto? Como veis, el mundo real a la hora de la implementación nos va a llevar a tomar muchas decisiones que os van a alejar probablemente del mundo Scrum idílico. Y todavía nos queda algo más. Naturaleza de los propios proyectos. Estamos pensando como si Scrum estuviera diseñado para largas series de sprint, 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 sprint. Y si son proyectos cortos, y es un proyecto dura 2 meses y medio o 3, pero requiere metodología ágil. Entonces esto nos va a llevar a tener que hacer sprints necesariamente también muy cortos, de una semana a lo mejor. Pero si esa semana tiene un día de fiesta, te rompe todos los esquemas, ¿no? De alguna manera. Sprints cortos donde además hay días festivos, hay puentes, hay gente que está de vacaciones o días vacacionales de la empresa que te corta el ritmo. El sprint representa el latido de la organización, el ritmo al que todo el mundo está acostumbrado a ver que el equipo produce entregables, ¿vale? Y si esto lo rompemos, desaparece ese latido, ese tempo, ese top time que se dice en Lean, ¿vale? Eso existe. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Hacemos sprints siempre de la misma dimensión, con lo cual nos pueden pasar estos problemas? ¿O los hacemos asimétricos, unos más grandes, otros más pequeños? Pues esa arritmia en la organización no es bien entendida tampoco. Deberíamos mantenerlos siempre simétricos, pero el calendario no nos ayuda necesariamente. Miembros del equipo que tienen vacaciones, bajas por enfermedad y son hipernecesarios, vías de asuntos propios, un curso de formación. Calendario laboral. Calendario laboral nuestro y el calendario laboral del cliente necesariamente coinciden, porque si nuestro cliente nos quiere forzar de acuerdo a su calendario, nosotros a lo mejor somos demasiado pequeños como para poder decir que no y nos tuerce el plan de sprints, ¿vale? Como veis, son muchas las dificultades que podemos encontrar. Pasamos a otro ámbito. Y por último, podríamos hablar incluso de la influencia del producto. No todos trabajamos dentro de entornos de desarrollo de software donde el mundo Scrum casa muy bien, casa perfectamente. No todos vamos a trabajar en este tipo de entornos, pero ¿quiere decir que no podemos utilizar la herramienta? Lo podemos utilizar. Siempre que sea requisito tener una metodología ágil, podemos utilizarlo. Cuando la naturaleza de nuestros proyectos es maximizar el valor innovador que le tenemos que entregar al cliente, se requiere una metodología ágil. Y esto nos puede suceder en muchos campos. En un mundo como el del marketing, donde tenemos un objetivo, pero no sabemos exactamente el camino que vamos a seguir para esa campaña de marketing o para ese producto que estamos creando, diseñando, soñando. El mundo de la innovación. O una obra de teatro. ¿Por qué no una obra de teatro? Se puede gestionar de esta manera. Oye, ¿o por qué no los procesos de oficina que son rutinarios y sistemáticos? Ya sé que parece un contrasentido, pero ¿y esa pizarra Kanban puesta en una oficina donde todos el equipo de trabajo todas las mañanas va a ver las tareas que tenemos que hacer, qué hice ayer, qué voy a hacer hoy, qué inconvenientes tengo para poderlo hacer? ¿Vale? Esas reuniones a pie derecho para coordinar el trabajo de oficina es una parte del mundo ágil, aunque sea una parte del mundo ágil que podemos aplicar también en procesos de oficina. Son escenarios a lo mejor donde hacer estimaciones de duraciones son difíciles, ¿vale? Donde hacer un control de la producción con un burn down chart es difícil, pero a lo mejor no se hacen esas cosas, pero se pueden desplegar muchos de los elementos de la metodología, ¿vale? Vistas esas dificultades dentro de la organización, esa hora de la verdad, ahora os doy ya para cerrar una serie de reflexiones y de consejos para la implementación. Pasamos adelante.
Bien, primero, siempre, 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 la formación es fundamental. Eso no lo podéis omitir bajo ningún concepto. Comprender bien, cuando vais a acometer un despliegue de esta naturaleza, comprender bien Agile, comprender bien Scrum. Y no solo el equipo que lo va a trabajar, sino también los directivos que le van a tener que dar soporte y que no van a tener que aparecer con calcetines de color rosa en la puerta de la lavadora, es muy importante para reducir resistencias y fricciones posteriores y poder conseguir una transformación. La formación es condición necesaria. El dotarse, es una pregunta típica, el dotarse de un consultor facilitador, bueno, puede ser conveniente, pero no es imprescindible, lo podéis hacer vosotros mismos. ¿Por qué? Porque si os juntáis una masa crítica de líderes conscientes de lo que queréis hacer dentro de vuestra organización y os atrevéis, y además es una herramienta perfectamente válida en vuestro entorno, lo vais a conseguir seguro. Lo vais a conseguir seguro. Pero las circunstancias reales de las empresas, como os he explicado antes, son muy variopintas. Entonces, muy pocas veces os vais a encontrar un entorno perfecto para poder aplicar Scrum. Es muy raro que lo encontréis. Un Scrum 100% va a ser muy difícil de poder encontrar el entorno perfecto para aplicarlo. Pero tened en cuenta siempre una cosa, siempre será mejor tener Scrum, aunque sea imperfecto, que tener la herramienta que no toca para la gestión de proyectos. Es decir, es mejor es mejor un tornillo de estrella, sacarlo con un destornillador plano que con un martillo. ¿Vale? Si tenéis metodologías clásicas en entornos que requieren metodología ágil, siempre será mejor y sacaréis más de tener un despliegue, aunque no sea el más perfecto del mundo, con Scrum u otra metodología Agile, que no tener ese despliegue o seguir utilizando herramientas equivocadas. Por lo tanto, tenéis más a ganar que a perder, eso seguro. También os digo, huid de fundamentalismos. La metodología está muy claramente definida. Tenéis que intentar seguirla y tenéis que adaptarla, cuando os encontréis dificultades, adaptarla de forma consciente. Yo os invito a ello. Pero sí que os digo, no la tergiverséis. La metodología es como es. Si tenéis que hacer algún cambio porque no se adapta exactamente a la organización, lo hacéis, pero no ha nacido para ser tergiversada. Porque todos los elementos que hemos visto es un ecosistema donde cada uno de esos elementos de la metodología tiene una razón de ser, tiene un sentido. ¿Vale? Pasamos página. Hay muchísimas empresas que van a decir, sí, sí, nosotros hacemos Scrum. Sí, pero ¿vale? No tenemos Scrum Master. Pues vas directo al desastre, no tienes la voz de la conciencia que te está diciendo cómo se hace el método, no te está allanando ese camino, no está haciendo de maestro de ceremonias. Bueno, sí, pero el Scrum Master, bueno, es el Product Owner. Falta imparcialidad. Las historias del Product Backlog, sí, están ahí, la línea lo pone, pero no están definidas. Entonces, ¿cómo vas a hacer las estimaciones bien hechas? No hacemos estimaciones de póker, las decimos a voz alzada, claro, entonces unos influyen en otros, no van a ser estimaciones hechas desde la imparcialidad de la gente, sino que los líderes del grupo pues arrastrarán tendencia. Las tareas nos las pone el jefe de departamento, entonces este grupo no es autogestionado y este grupo no se solidariza con el trabajo que se va a hacer, no se lo cree, no lo ha diseñado él. No hacemos daily meeting, no hacemos daily meeting, no hay sistema de control diario. Entonces no hay un flujo tenso, no estamos ahondando en esa comunicación y control del proyecto. Habrá diferencias en la calidad, en el tiempo que vamos a dedicar, seguramente habrá retrasos de tiempo. No hacemos el gráfico de burn down chart, pues entonces no tienes un indicativo prematuro antes de que lleguen los problemas en ese ciclo de trabajo. Si viene en un sprint el jefe con el calcetín de color rosa, le abrimos la puerta de la lavadora y lo pone. Bueno, pues esta es la tendencia dentro de la organización, está rompiendo la autonomía del equipo y el equipo acabará siendo un equipo descreído dentro del ámbito de la gestión de Scrum, ¿no? O con tanto trabajo no hacemos sesiones de retrospectiva. Bueno, te tropezarás 20 veces con la misma piedra. Eso te va a pasar. O sea, hay mucha gente que dice que hace Scrum, pero pasamos página. Y esta es la realidad, como en todos los campos de la vida, top performers, gente que realmente lo practica bien, hay una parte muy pequeña de la campana, la inmensa mayoría de la gente que lo practica hace lo que podemos llamar Scrum but, Scrum pero, ¿vale? Hacen lo que pueden, algunos mejor, algunos menos, y luego hay gente que son los que apenas lo practican bien, que bueno, despliegan a lo mejor algún concepto ágil, pero no despliegan en toda su inmensidad todos los preceptos que hemos ido comentando, es decir, grandes aplicadores hay pocos. En la realidad de la empresa hay muchos hándicaps y muchos inconvenientes. A mí me gusta pensar y me gusta retrotraerme a la analogía del río y de las piedras, que es una analogía muy típica dentro del ámbito Lean, y la metodología Agile no deja de ser una metodología Lean. Esta
analogía del río y de las piedras nos explica el por qué esos buts, esos pero hago Scrum, pero lo hago así porque, ¿vale? Esos porque son las piedras que están debajo del río. ¿Vale? Mientras yo voy practicando esos peros, bueno, lo hago así, pero esto no lo hago, aquello no lo hago, esto no lo implemento, aquello tampoco, es porque hay una serie de problemas subyacentes en la organización. Y si bajas el nivel de los bats, bajan el nivel de las aguas y intentas hacer la metodología como es, no puedes porque hay un montón de problemas en la organización. Falta de polivalencia del equipo, rigidez y burocracia. El equipo está inmaduro para la autogestión, no tenemos buenos elementos técnicos, falta de orientación a proyectos dentro de la organización. ¿Veis? Todas esas cosas, hasta que no son removidas, como se suele decir, hasta que no son quitadas, los bugs del proceso Scrum no van a desaparecer y lo vamos a seguir haciendo mal. Pasamos ya finalmente adelante y conclusiones. Scrum 100%, mi consejo es que intentéis desarrollar Scrum 100%. Es la versión más eficiente del método. Pero si en vuestra organización todavía hay algunos buts, algunos peros que os impiden poderla desarrollar en toda su esplendor, entonces, en ese tipo de escenarios, siempre creo que será mejor un Scrum but que no el Scrum not. ¿Vale? No hacemos Scrum, ¿vale? Acordaros, mejor sacar un tornillo de estrella con un destornillador plano que con un martillo, ¿vale? Algo harás. Pero lo que coloquialmente no os permito, por favor, parapetaros detrás de los malos. Es que como esto es así, esto es así, esto es así, pues bueno, pues así lo estamos haciendo de mal, ¿no? No, eso es autocomplacencia, eso es falta de rigor. Los bugs hay que eliminarlos. Es filosofía Lean, somos directivos Lean y por lo tanto todas esas imperfecciones, esas piedras en el río, tenemos que ir luchando sistemáticamente para irlas quitando e ir perfeccionando nuestra manera de implantar y desarrollar Scrum. Las auditorías creo que son muy importantes. Os dotáis de una auditoría, como unos 50, 100 puntos, y de vez en cuando practicáis auditorías sobre cómo está haciendo Scrum el equipo. Y vais viendo si vais ganando nivel o si estáis perdiendo nivel. ¿Vale? Y veis también cuánto os falta, medible, en relación al estándar idílico. Más cosas. Tener también en cuenta, empezar por algún lado. Al final, también las organizaciones mutan y evolucionan. Muchas veces mutan y evolucionan para bien, porque su mercado, su entorno las va dirigiendo hacia ello. Entonces pueden aprender. A lo mejor empezamos haciendo un desarrollo de Scrum que no es el perfecto, pero es el que se puede en un determinado momento contextual. Vosotros lucháis para quitar esos bugs, esos peros, y para ir perfeccionando el método, y a lo mejor, un poquito más adelante, lo conseguís. ¿Vale? En general, lo que sí que os digo es que los equipos Scrum, yo no me he encontrado casos, y alguno habrá, pero casi nunca volverían atrás a las metodologías viejas. Siempre que ya han practicado Scrum, prefieren trabajar de esta manera que no trabajar con las metodologías clásicas en productos y tipos de proyectos que no tiene sentido ese tipo de metodología clásica. ¿Vale? Nada más. Esta era lo que os quería explicar y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias a ti porque nos has dado realmente una visión muy profunda y muy en detalle de algo que yo he castellanizado, Scrum, no es Scrum, es aquello de Levis o Levi's, ¿no? Depende si lo castellanizas o no, pero bueno, he aprendido, cada día se aprende algo que es Scrum. Y lo más importante es que tenemos preguntas de Jaime y tenemos varias preguntas que te quiero pasar. La primera, Jaime nos dice, ¿se pueden usar las metodologías Scrum en proyectos especificados o diseños tradicionales? ¿Cómo se haría? Scrum en proyectos especificados quiere O decir diseños que ya tenemos tradicionales. perfectamente ¿Perdón? tradicionales. No es lo adecuado. Scrum está concebido cuando realmente estamos buscando una visión de producto a la que no sabemos cómo llegar. De hecho, ese producto a veces ni siquiera está especificado todavía. Sabemos lo que estamos buscando, pero no sabemos cuáles son las características al 100% del producto. Porque este tipo de metodología Scrum está creada para ir poco a poco ir ganando valor al producto, pero en esa dialéctica constante con el cliente, irle haciendo soñar en cómo podría ser todavía un mejor producto del que se imaginaba. Porque durante la dialéctica empieza a darse cuenta de cosas. Ah, este producto puede hacer esto. ¿Podría hacer esto? Ah, pues eso también lo quiero. Si partimos de un producto que ya está especificado de base, probablemente las mejores metodologías en las que debemos ir a parar son las metodologías clásicas, lo que llamamos waterfall, lo que son, bueno, pues libros de cabecera
fantásticos, como puede ser el del PMBOK, del Project Management Institute. Esas metodologías clásicas para productos, para proyectos en los que lo que estamos buscando está muy claro, está muy clarificado. No andamos buscando maximizar el valor, sino que andamos buscando conseguir eso que lo tenemos muy claro. Pero para proyectos y productos en los que estamos soñando con una solución que nos dé el máximo posible de innovación y el máximo posible de valor, las metodologías que encajan son las metodologías ágiles, en mi opinión. Jaime nos dice también, y al revés, es decir, metodología tradicional con ciclos iterativos más cortos. Metodología tradicional. Sí, él dice, y al revés, metodología tradicional con ciclos iterativos más cortos. Bueno, esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Es decir, yo podría planificar un sprint de trabajo con un diagrama clásico de gestión de proyectos, con un Microsoft Project, en vez de usar una pizarra con post-its. Al final he llegado a la conclusión de que no, porque sí se puede, sí se puede. Podría hacer un mix entre metodologías clásicas y metodologías agile. Pero creo que lo que es imbatible la metodología ágil es en esa dialéctica que acaba teniendo el equipo todos los días delante de esa pizarra, con esos post-its, debatiendo qué voy a hacer hoy, qué hice ayer, qué no puedo hacer porque hay impedimentos, tú me debes dar esto, yo te debo dar aquello. Ese control tan sistemático que hay todos los días del sprint, no lo hay en las metodologías clásicas. En la metodología clásica al final hay un jefe de proyecto que tiene su plan metido en su ordenador, hablando en bruto, lo tiene metido en su ordenador y es el que va pinchando a la gente para que vayan haciendo sus trabajos. Es el que va persiguiendo a la gente para que lo hagan. Cuando hay desviaciones, normalmente llegamos ya muy tarde. En ágil, las desviaciones las descubrimos enseguida. Por lo tanto, aunque la pregunta tiene un sentido, yo me lo he hecho muchas veces, incluso he hecho mis elucubraciones de cómo lo haría, cómo mezclaría un mundo con el otro. Al final no le acabo de encontrar el sentido. Se podría hacer, cada uno podría montar un híbrido de una metodología. De hecho, a mí me gusta pensar que las metodologías, como he comentado antes, no tienen por qué ser dogma de fe necesariamente. Lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para todos, ¿vale? O hay metodologías que a lo mejor en un determinado escenario no encajan al 100%. Yo soy muy tendente pues, a hacer una adaptación consciente de esas metodologías. Pero mi conclusión final, si sirve para algo, es que mezclar esos dos mundos no es quizá lo más recomendable, pero me lo he preguntado también muchas veces. Bueno, Jaime sigue preguntándonos, ¿cómo implementar con eficacia el Scrum en una empresa tradicional? Una empresa tradicional. Tradicional. A ver, sí. Quizá aquí la pregunta es por dónde empiezo, ¿no? Lo que nos estaba intentando decir Jaime es por dónde empiezo. Yo lo que le recomendaría a Jaime, primero que haga un poco, empezaría por el punto número 0. En ese por dónde empezar es, en el escenario que estoy hablando y estoy pensando, ¿realmente hace falta una herramienta ágil? Le pediría pensar en dos planos. Uno, el tipo de proyectos que desarrollamos estamos buscando un determinado producto del cual sabemos el objetivo final, pero no está perfectamente definido, lo vamos a ir descubriendo por el camino, no sabemos por qué camino exactamente llegaremos, con qué actividades. Si esto es así, si necesitamos maximizar el valor del producto, no hay tanto la obligación a ceñirse a un contrato y unas especificaciones iniciales, porque a lo mejor no son ni siquiera conocidas del todo. Si ese es el escenario que está viviendo Jaime, yo me iría a ese tipo de metodologías ágiles, ¿vale? Me haría esa pregunta, es decir, ¿realmente necesito el destornillador para este escenario o aquí me va bien mejor un martillo? Un martillo vendría a representar pues las metodologías más clásicas. Si esa es la decisión final y dices, sí, me hace falta una metodología ágil, lo siguiente que haría es preguntarme, ¿y esta organización está madura para esto? Esta es una buena pregunta, porque si no hay esa madurez organizativa, necesitas encontrar una serie de complicidades para poder arrancar. Yo creo que es el siguiente paso. ¿Cómo es esa organización por dentro? Voy a intentar meter esta herramienta por aquí, voy a necesitar generar complicidades. Tendrá que hablar y hacer política de pasillo con unos, con otros, ver y hablar con ellos y tratar de convencer de que hay herramientas mejores para gestionar sus proyectos que no las que están utilizando actualmente y generar esas complicidades. Esos serían algunos de los primeros pasos. Siguientes pasos. Tendría que identificar quién va a ser el equipo de trabajo, el team, quién va a hacer de Scrum Master, a lo mejor él mismo, si cree en esta metodología, a lo mejor el propio Jaime decide ser el Scrum Master,
¿Y quién va a hacer de Product Owner? ¿Quién va a ser la voz y la interlocución con el cliente? ¿Quién será ese comercial, ese consultor, esa persona de marketing? ¿Quién va a ser esa persona que va a hacer de enlace? Tendrá que buscar la complicidad en torno a esos elementos. Entonces, siguiente paso que yo le recomendaría es vete a formación. Ya, no lo digo por él, digo en general. Hay que formar a la gente de la empresa. Es la mejor manera probablemente de reducir el ruido y reducir la resistencia al cambio que inexorablemente se puede llegar a producir si no conocen el porqué de todas estas cosas. Por lo tanto, haz formación, ¿vale? Diría, la formación es condición necesaria en todos los casos. No es suficiente. Hay más cosas que se necesitan, como estoy diciendo, pero es condición necesaria. Si hay, por ejemplo, la pregunta, ¿y necesito un consultor externo que venga a hacerlo? Yo creo que el consultor ni es condición necesaria ni es condición suficiente. Si hay líderes internos interesados en llevar esto a cabo, lo vais a llevar a cabo. Por lo tanto, formación siempre, condición necesaria, no suficiente. Consultor, os puede venir bien, ¿eh? Un implementador, un facilitador, pero no es necesario. Si os ponéis cabezones, lo vais a sacar adelante. Entonces, más cositas. No empecéis por lo más gordo, no cojáis los proyectos más complejos ni más complicados. Elegir un escenario piloto, un proyecto sencillo, un business as usual, que se suele decir, un proyecto normal, sencillito, para poder empezar a trabajar. Y a partir de aquí, dótate de una habitación bien diseñada donde ese equipo va a trabajar junto, en el mismo espacio, con su pizarra, su tablero Kanban, post-its a toneladas, diagrama, para que tengan su santuario de trabajo y no estén, no estén dispersos, sino que estén juntos en el escenario de trabajo. Siguiente paso, Product Backlog. Tienes que coger todas las especificaciones de producto, necesidades de tus clientes, etcétera, y transmitirlas o crear esa primera lista de producto, Product Backlog, que evidentemente ya sabes, habrá que estimar en dimensión, habrá que estimar cuál es su prioridad, qué va primero, qué va después, cuáles son las más interesantes. Y a partir de aquí, en la slide donde está descrito el método Scrum, creo que están las siguientes respuestas. Planificas tu primer sprint, empezáis a trabajar, a correr, sacáis métricas también de producción de puntos por sprint para ver cómo vais mejorando en cada uno de los sprints, entráis en esa zona de mejora continua, hacéis sesiones de lecciones aprendidas, vais perfeccionando el método y ya os dejáis ir. Yo creo que es básicamente lo que yo haría. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos ya, porque estamos muy pasados de tiempo, que finalizar esta conferencia de management. ¿Queda alguna pregunta más que te la voy a pasar directamente para que la puedas contestar? Supongo que no te importa si alguno de los que alguna persona, algún alumno de los que está escuchando te envía alguna pregunta, te encontrarás, supongo, en LinkedIn, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues finalizamos ya la conferencia agradeciendo a todos la asistencia, agradeciendo las preguntas y animándoos a que, bueno, que pongáis a la próxima conferencia de management y a que nos tomemos todos el calor con bastante filosofía porque nos está realmente azotando muchísimo. Bueno, un abrazo a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.